La Paz, Bolivia. En enero de 2022, Bolivia conoció un nombre que marcaría un antes y un después: Richard Choque. En cuestión de días, su rostro ocupó titulares, noticieros y debates públicos. La conmoción fue inmediata, la indignación colectiva. Justicia, pues, que lo maten. Ay, porque después que va a salir de la cárcel va a seguir lo mismo. Pero los hechos no comenzaron en 2022. Según las investigaciones, la violencia atribuida a Richard Choque se extendió durante varios años previos, con antecedentes y señales que existían desde al menos 2013. Durante ese tiempo, el sistema penal tuvo contacto con él y aún así no logró detener lo que vendría después. Si pasas por la fachada, no ves nada. Es una casa de ladrillo más en la ciudad del Alto, a medio terminar como muchas más. Pero cuando se destapó el osor, todos miraron los cuerpos y muy pocos miraron la estructura que sostenía esa casa. A menudo nos venden que la idea de la violencia empieza cuando el agresor levanta la mano, pero hoy como estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés venimos a decirles que eso es mentira. Bienvenidos. En este espacio no vamos a alimentar el morbo, no vamos a describir sangre, vamos a analizar el mapa que permitió que Richard Choque existiera. Porque entendemos que esto no es un show, es un problema político e institucional. Hoy vamos a conectar el desierto de la ciudad Juárez con la habitación en Bolivia. Estamos trabajando ahora en la retroexcavación por cuadrantes en búsqueda de más víctimas o descartar que existan más víctimas enterradas en el terreno correspondiente a la progenitora del señor Richard Choque Flores. Para entender esto, no podemos quedarnos solo en la ciudad de La Paz. Tenemos que mirar atrás. Chicos, ¿por qué insistimos tanto en la ciudad de Juárez? Parece lejos. Parece lejos, pero es una idea lógica idéntica. En los 90 Juárez nos enseñó que la violencia contra las mujeres no es aleatoria, es estructural. Y eso es lo que encendió la alerta feminista. No eran muertes aisladas, eran desapariciones con patrones claros que el Estado decidió ignorar. El Estado decidió ignorar. Esa frase es clave. Si traemos el caso de Richard Choque, ¿dónde está esa responsabilidad estatal? Tal cual, la violencia no empezó cuando él mató, la violencia empezó con la negligencia institucional. Hubo un sistema penal que falló, que no controló y que no protegió. Es lo mismo que Juárez. El feminicidio no es el inicio, es el final de una cadena de errores del Estado. Hay un concepto teórico que a veces suena difícil: el cuerpo como territorio. ¿Cómo bajamos eso a la realidad de este caso? Es brutalmente visible. El cuerpo de las mujeres ha sido históricamente un espacio del control. Fíjense en las víctimas jóvenes. Buscando oportunidades con necesidades económicas, el sistema ya las había marcado como disponibles. Y aquí entra lo más denso, el feminicidio. No es un impulso, es el cierre de una relación de poder, es la posesión definitiva. ¿A qué te refieres con definitiva? A que matar es la forma extrema de dominar, es decirle a la víctima: tengo tanto control sobre ti que decido tu silencio. Y cuando el Estado libera al agresor sabiendo quién es, refuerza ese mensaje. Está comunicando básicamente y políticamente que esos cuerpos no importan lo suficiente. Y mientras pasaba todo esto, ¿qué hacían los medios? Crearon un circo, priorizaron al impacto sobre análisis, todo el tiempo hablando del monstruo, de la bestia. Y eso es peligrosísimo. Construir la figura del monstruo tranquiliza a la sociedad. Si él es el monstruo, el problema es solo él. Pero eso oculta las fallas del sistema. Exacto.
Individualizar la violencia es una trampa. Se habla más del agresor que de las mujeres asesinadas o de sus derechos vulnerados. Se instala la sensación de que es un caso único, cuando en realidad las condiciones estructurales siguen intactas. Como futuros comunicadores tenemos una responsabilidad ética. El lenguaje construye la realidad. Si nombramos esto como un crimen pasional, lo ocultamos. Si lo nombramos como una violencia estructural, lo visibilizamos. Telepaís accedió al video de la reconstrucción de los feminicidios de Lucy e Iris. El asesino y violador serial Richard Choque confiesa haber pedido rescate por el secuestro de sus víctimas cuando ya las había asesinado. De acuerdo con la información oficial, se reconoce al menos 2 feminicidios. Sin embargo, el impacto del caso no se mide solo por ese número, sino por el tiempo durante el cual la violencia pudo continuar sin ser detenida. Al menos 3 instancias estatales quedaron bajo cuestionamiento público: la policía, el sistema judicial y el sistema penitenciario. Ninguna logró interrumpir la violencia a tiempo. La duración de la impunidad previa se estima en casi una década. Ese dato por sí solo desplaza el foco del individuo hacia el sistema. Estas cifras no buscan cerrar el caso, buscan abrir una pregunta fundamental: ¿cuántas alertas son necesarias para que el sistema actúe? Para poder cerrar, volvemos a la imagen de la casa. Esa casa no es una escena del crimen, es un espejo de nuestra justicia. Estos casos nos obligan a dejar de pensar en individuos aislados. El feminicidio requiere transformaciones profundas, no solo meter a la gente a la cárcel cuando ya es tarde. Nuestra tarea es cuestionar críticamente, no repetir el discurso oficial. Pensar estas preguntas es también una forma de resistencia. Nos despedimos con una pregunta muy importante y necesaria. En el caso de la Bolivia actual, ¿qué cuerpos son protegidos por el Estado y cuáles siguen siendo vulnerables?